Y el nombre de la prédica de esta noche se llama Ámense unos a otros como yo los he amado. Vamos a escuchar la palabra del Evangelio de San Juan 15, que dice así, es algo larguito. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, así hacéis lo que yo, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Hay una pequeña historia de un joven que quería formar una banda musical, pero resulta que este joven solo sabía escribir canciones, pero tenía en su corazón ese deseo: yo quiero formar una banda, y a los amigos que le decían: pero ese está loco, ¿cómo se va a formar una banda musical? No canta, no toca, ¿cómo va a ser? Entonces él empezó a buscar personas, conoció a alguien que sabía tocar batería, conoció a otro que tocaba guitarra, conoció a otras personas que tenían bonita voz, que cantaban, y así fue conociendo personas que eran músicos, que sabían de música, porque él de música no conocía, solo sí tenía inspiración para escribir, otros que eran compositores. El caso es que fue reuniendo y convenciendo de tal manera, así como su corazón él quería formar esa banda, la fue reuniendo, y aunque muchos se opusieron y decían que él no podía, si no sabía nada, si no sabía de música y todo, a pesar de eso, nunca dejó
el deseo de su corazón y logró formar esa banda. Lo que hizo fue unir los dones de cada uno, de cada persona. Entonces, ¿por qué el Señor también nos dice que permanezcamos unidos en su amor? Nos podemos preguntar cuál era la inquietud del Señor de que sus discípulos estuvieran unidos. Y hoy mismo nos podemos preguntar cuál es la inquietud de Jesús de que estos discípulos de la iglesia Lluvia Fresca también permanezcamos unidos en el amor del Señor. Sabemos que vienen tiempos de persecución muy fuertes, que vienen tiempos y que ya está pasando, que hay cristianos que ya están siendo perseguidos, que hay cristianos que no solo han sido asesinados, que grandes matanzas, sino que están siendo perseguidos a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la gente que los está juzgando, a los pastores que los está acusando. Y si la iglesia no está unida, ¿qué pasa? Hay consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias es que la iglesia va a terminar desapareciendo, pero no es tanto que digan desapareció la iglesia, tal iglesia, sino es que se pierde esto que está diciendo el Señor, que demos fruto, y ese fruto ese árbol que estaba para dar fruto se seca. Nosotros somos un árbol. Y hay algo interesante, dice, les doy un mandamiento nuevo, que nos amemos, que os améis unos a otros. Y así como yo los he amado, ámense ustedes. Qué bonito suena eso, lindísimo. Pero en la realidad, qué difícil es. Y cómo nosotros podemos permanecer, así como Dios nos está diciendo, permanezcan en mi amor, manténganse en mi palabra, den fruto. ¿Cómo nosotros podemos dar ese fruto? Aquí Él nos lo dice, Él es la vid verdadera y de Él nos tenemos que agarrar. Si nos agarramos duro de Jesucristo, hay una consecuencia. Vamos a amar así como Él nos ha amado. Para nosotros amar, necesitamos experimentar ser amados. Si un bebé no recibe amor, cuando sea adulto, hay una consecuencia. Ese adulto no va a amar. Pero si un bebé así como Sebastián, Grace, Nicole, que han recibido tanto amor, es muy normal, es muy lógico y es una consecuencia de que ellos van a amar. Y hoy escuché una expresión, por cierto, muy bonita de mi suegra, que decía, estos niños son afortunados y ellos van a ser personas que van a amar mucho porque han recibido mucho amor, ¿verdad? Y es verdad, estos niños han recibido mucho amor y lo siguen recibiendo. Entonces nosotros ya sabemos que la consecuencia es que ellos, cuando sean adultos, van a amar a sus hijos también, así como sus padres los han amado. Y ya vemos el fruto, cómo ellos son amorosos con las personas, son respetuosos, y cómo ellos también como hermanos se aman. Pero en nuestra historia, aquí, con nosotros, habemos de todo. Y todos somos pecadores. Y todos tenemos problemas. Y todos llevamos, aunque digamos que no, traumas que nos afectan la comunión con los demás. Aunque uno diga que no, pero hay veces nos enojamos sin saber por qué. Hay veces nos pueden caer mal las actitudes de las personas
O a veces podemos tener tendencia a ver solo lo negativo de los demás y hablar mal de las personas, y eso crea división. Y lo que el Señor hoy nos está exhortando es que permanezcamos unidos. Si nosotros somos la iglesia que Dios nos ha regalado, lluvia fresca, y somos, como decir, el núcleo en este momento de personas que estamos aquí con cualidades y defectos, aunque seamos así, no podemos estar divididos. Tenemos que unirnos. Y todos los roces, así como las piedras en el río que van chocando una con otra, que hasta el final van quedando finas, todos esos roces no pueden ser para dividirnos. Esos roces, esas diferencias, esos a veces no estoy de acuerdo con, tienen que ser para unirnos, para orar, para perdonar. Y si nosotros nos vamos a poner ante el Señor y le pedimos al Señor, Señor, ¿y en qué estoy yo fallando como iglesia en la unidad? ¿Será que yo critico mucho a mis hermanos? ¿Será que me está costando perdonar? Y dice el Señor, ¿de qué sirve amar al que te hace el bien? Eso es más fácil, pero al que no te hace el bien es más difícil amar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor no está diciendo que seamos todos como robots ya programados y que todos caminamos igual y todos comemos igual y todos pensamos igual. No. Es que en las diferencias sepamos amarnos y perdonar. Algo muy importante. Nos une Jesucristo. ¿Y qué es? En sí, ¿qué es Jesucristo que nos une? La doctrina que estamos recibiendo. Si nosotros no estamos de acuerdo con la doctrina que estamos recibiendo aquí en la iglesia Lluvia Fresca, tengamos temor. Si las palabras que recibimos del pastor o de los predicadores que van en la línea de iglesia reformada, Lluvia Fresca, tengamos temor, porque quiere decir que no vamos en esa comunión, quiere decir que estamos queriendo cambiar el camino. Y lo que nos tiene que unir es eso, la doctrina en Jesucristo y estar convencidos. Porque cuando vengan las pruebas, nos tenemos que abrazar aún en las diferencias. Cuando vengan esas pruebas que quieren, esa tormenta de persecución, esa tormenta, tenemos que agarrarnos duro y perdonarnos y abrazarnos y decir, somos uno en Cristo por el Evangelio para dar fruto. ¿Cuál es el fruto que hoy nosotros como iglesia Lluvia Fresca estamos dando? ¿A qué nos llama Cristo? A mí personalmente, si yo estoy unida y estoy convencida de la doctrina, le pido al Señor que me ayude y que cambie eso en mí, me voy a preocupar por traer nuevos miembros. Pero esos nuevos miembros tienen que venir a ver cómo nos amamos, como los primeros discípulos, que decían, miren cómo se aman, yo quiero ir ahí. Pero a veces podemos decir, sí, pero es que a mí no me aman, es que a mí me hacen esto, es que a mí, de mí dicen esto, es que a mí. Pero quizás lo que el Señor hoy quiere es que no digamos así, que no digas, a mí me hacen, a mí me dijeron, a mí no me hacen el bien, a mí no me desean el bien, sino es, a pesar de, yo decido amar como Jesucristo, permanecer para dar el fruto verdadero que es el fruto del amor, el fruto de la unidad. Así nos dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a repetirlo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice perseveraban. El que persevera quiere decir que tiene que sobrepasar obstáculos. Nosotros estamos sobrepasando obstáculos de roces personales, obstáculos de nuestros pecados, obstáculos de nuestros negativismos, de no aceptar al otro como es. Y vamos a perseverar a pesar de eso, de no dejar que el maligno, que el diablo venga a robarnos la unidad, porque la unidad es un fruto, como dice el Señor, de que estábamos agarrados a la vid verdadera, que es Él. Sin Él, dice Él, nada podemos hacer. Sin Él no somos nada. Sin Él nada podemos hacer. Si estamos agarrados al Señor, vamos a tener esa capacidad de amar más allá de los defectos que podamos ver en nuestros hermanos. Vamos a tener la capacidad de sobrepasar lo que no nos gusta, aún de nosotros mismos. Porque a veces cuando no aceptamos al otro, es que en el inconsciente no aceptamos algo de nosotros mismos. Está trabajando el inconsciente. Y el Señor nos ha enseñado que nosotros tenemos que poner la mirada en esta misión que Él nos ha dado, dar fruto del Evangelio. Ya es tiempo y creo que ya el Señor nos está motivando para que de por sí ya tenemos que anunciar su palabra a más personas. Y para poderla anunciar necesitamos en primer lugar tener unidad y aceptar el Evangelio que el Señor nos da. Predicando Jesús, a la gente les hablaba de Juan y les decía que Juan no era un profeta y que el más pequeño en el reino de los cielos era más grande que Juan. Y dice la palabra que muchos tomaron por justo a Dios y fueron y se bautizaron con el bautismo que Juan daba. Pero dice, pero los fariseos no aceptaron el designio de Dios para ellos y no quisieron bautizarse. No aceptaron. Rechazaron esa palabra. ¿Por qué? No creían en Jesucristo, no eran salvos, no creían. Y si nosotros no creemos en Jesucristo, no nos agarramos a la vida verdadera, cualquier tormenta nos va a dividir. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a caminar en esa unidad, a caminar juntos, a unirnos, a tomarnos de la mano a pesar de nuestras diferencias y a pesar del pecado de cada uno. Porque por eso nos dividimos, porque miramos la paja del otro y no miramos la viga que nosotros tenemos. Por eso es que nos dividimos, porque entonces ya empezamos a ver que el otro tiene defecto, claro, y ya no lo aceptamos. Pero ya estamos creando división. Así que lo que el Señor esta noche nos quiere decir es eso, que permanezcamos unidos así como Él y el Padre. Es el mejor ejemplo. Él y el Padre estaban unidos y Él obedeció los mandamientos del Padre, porque el Padre le mandaba. Si nosotros tenemos a alguien que el Señor nos ha puesto como líder, que es el pastor,
y nos va dando la doctrina que Dios le va dando a él. Y si nosotros no obedecemos y somos cabritas, estamos ya creando división, cambiando de camino. Y entonces no permitimos que esas bendiciones que Dios tiene para la iglesia vengan. En el nombre de Jesús, yo les exhorto y a mí también a que nos preguntemos si realmente nuestras actitudes unen. Somos poquitos y tenemos que apoyarnos y amarnos, aunque nos cueste, aunque nos duela, nos tenemos que amar. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos sane todas las cosas que llevamos que pueden ser causa de división para nosotros. Y así vamos a llegar a ser pulidos, dar ese fruto como las piedritas. Con el tiempo van quedando finas, que hasta uno desea llevárselas para la casa cuando va al río y las ve bien preciosas, pero no sabe que esa piedra era llena de picos y estaba toda deforme o vidrios a veces que el mismo río los va puliendo y parece que fueran diamantes, pero porque fueron pulidos con el roce unos con otros. Entonces esa es la pequeña exhortación en esta noche, que no nos dejemos vencer y que permanezcamos unidos, así como dice la palabra, perseverar. ¿En qué? En la sana doctrina, en la comunión, en el partir del pan, en la oración. Oremos unos por otros. ¿Nos acordamos de orar? ¿O solo nos acordamos de lo que no hizo, me dijo, no trajo, no llegó, no hace? Nosotros también necesitamos para eso honrar a Dios. Si nosotros no nos importa y no honramos a Dios escuchando su palabra, leyendo su palabra, haciendo el altar familiar, orando, asistiendo al culto, Dios puede decir, bueno, un día que yo no vaya al culto, no le hace, sí le hace, porque está diciendo, yo no importo, yo no hago falta, sí hace falta, porque usted es un miembro del cuerpo de Cristo, y dice la palabra que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ni el pie le puede decir a la nariz, no te necesito, cada uno nos necesita. Entonces quiero que sepas que tú eres muy importante en esta iglesia, y sí, este cuerpo te necesita. Este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, necesita de ti, de tu comunión, de tu perdón, de tu palabra, de tu entusiasmo para llevar el evangelio a otros.